Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Zaraolo acaba de encender las redes con un mensaje inesperado: los amores reales no terminan con mentiras. Una sola frase, corta y directa, que ha generado un torbellino de comentarios, rumores y especulaciones. ¿A quién iba dirigida esa indirecta? ¿Qué historia se esconde detrás de esas palabras? Lo cierto es que la actriz ha puesto a todos a hablar. La publicación apareció en su cuenta oficial justo después de que circularan imágenes de su expareja en una fiesta muy comentada. Los medios turcos no tardaron en señalar que ese mensaje podría ser una clara referencia a él. No necesito dar nombres, la verdad habla sola, declaró Afra en una breve conversación con un periodista a la salida de un evento de moda. Sus seguidores, en cuestión de minutos, convirtieron la frase en tendencia. La prensa rosa recogió de inmediato la ola de comentarios. Un fan escribió: Afra merece un amor sincero, no esas historias llenas de engaños. Mientras tanto, en un programa de televisión, un panelista comentó: cuando una actriz con millones de seguidores lanza un mensaje tan directo, no es casualidad. Aquí hay un capítulo que todavía no se ha cerrado. La tensión aumentó cuando otro famoso del círculo cercano a la actriz respondió de manera enigmática en sus redes: a veces callar es la mejor defensa. Los seguidores interpretaron esto como una respuesta a las palabras de Afra. No es un ataque, es mi verdad, explicó ella horas más tarde, cuando los reporteros le preguntaron si su mensaje era una provocación. La actriz, conocida por su elegancia y estilo reservado, sorprendió con esta faceta más frontal. En una entrevista improvisada, dijo con firmeza: las mujeres no debemos tener miedo de decir lo que sentimos. Yo solo quiero sinceridad. Esa declaración generó aplausos de muchas seguidoras que se identificaron con su postura. En redes sociales, una usuaria comentó: gracias Afra por dar voz a lo que muchas pensamos, basta de relaciones llenas de mentiras. Mientras tanto, su expareja evitó dar declaraciones directas, pero las cámaras lo captaron en una salida nocturna con amigos. A preguntas de los reporteros, solo sonrió y dijo: la vida sigue. Ese comentario fue interpretado como una evasión, lo que no hizo más que alimentar la polémica. Los programas de espectáculos aprovecharon la ocasión para analizar cada detalle. En uno de ellos, una panelista afirmó: lo que está haciendo Afra no es solo un desahogo, es un mensaje para todas las mujeres. Ella está diciendo que el amor verdadero no se basa en mentiras ni excusas. El público en el estudio respondió con aplausos. En redes sociales, los clips de esas declaraciones se compartieron miles de veces. El hashtag con el nombre de la actriz permaneció en lo más alto durante horas. Muchas mujeres escribieron mensajes de apoyo, como: Afra, no estás sola, todas hemos pasado por lo mismo, o la verdad siempre sale a la luz, y tú brillas con ella. La polémica no quedó ahí. En los días siguientes, varios periodistas especializados en espectáculos dedicaron editoriales completos a analizar la situación. Algunos aseguraron que el mensaje de Afra era un acto de valentía, una declaración que rompía con el silencio habitual en la industria del entretenimiento. Otros, en cambio, opinaban que exponer sentimientos en público podría volverse en su contra, alimentando rumores sin fundamento. Las redes sociales, mientras tanto, se convirtieron en un campo de batalla.
Grupos de fanáticos comenzaron a debatir intensamente, compartiendo capturas de pantalla, entrevistas antiguas y hasta teorías sobre posibles terceros involucrados. No importa quién tenga razón, lo importante es que ella habló desde el corazón, escribió una usuaria en un foro dedicado a la actriz. En medio de la tormenta, varias marcas con las que Afra tenía contratos publicitarios se pronunciaron indirectamente, publicando mensajes sobre la importancia de la autenticidad y la transparencia. Aunque nunca mencionaron su nombre, la coincidencia temporal fue evidente. Analistas de marketing señalaron que la actriz, lejos de perder popularidad, estaba reforzando su imagen como una mujer fuerte y honesta. El interés internacional tampoco tardó en llegar. Medios en España y América Latina replicaron la noticia, destacando el impacto que una sola frase podía tener en la opinión pública. Afra Saraolu y su mensaje sobre el amor verdadero conquistan las redes, tituló una revista digital en México. En Argentina, un periodista comentó en televisión: lo que vemos aquí es un fenómeno global, la sinceridad de una celebridad turca resonando en millones de mujeres hispanohablantes. Las especulaciones se multiplicaron cuando algunos colegas de la actriz empezaron a reaccionar. Una compañera de rodaje publicó una foto con Afra acompañada del texto: siempre contigo, amiga. Ese gesto fue interpretado como un respaldo absoluto. Otros, en cambio, prefirieron guardar silencio, lo que solo aumentó la percepción de que algo más profundo se ocultaba detrás de la historia. Los programas de entretenimiento comenzaron a organizar mesas redondas con psicólogos, sociólogos y especialistas en cultura digital. El tema central: ¿qué significa para la sociedad actual que una celebridad utilice sus redes para hablar de amor y desengaños? Una psicóloga invitada explicó: lo que ocurre con Afra es un espejo de lo que miles de mujeres viven en su día a día. Ella solo puso palabras a una experiencia colectiva. La expectación alcanzó su punto máximo cuando se filtró que Afra había recibido una propuesta para dar una entrevista exclusiva en un canal internacional. Aunque no se confirmó oficialmente, la sola posibilidad generó titulares en todo el mundo. Algunos aseguraban que, de concretarse, esa conversación podría marcar un antes y un después en su carrera. La historia, lejos de apagarse, parecía crecer con cada hora. Cada declaración, cada gesto y cada silencio se convertían en piezas de un rompecabezas que todos querían descifrar. Afra, con una sola frase, había desatado un fenómeno mediático que cruzaba fronteras y cuestionaba la forma en que vivimos y entendemos las relaciones en la era digital. Queridas seguidoras, ¿qué opinan ustedes? ¿Han vivido alguna situación parecida? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más novedades del mundo de las celebridades.